13 potestades. Empezamos la semana pasada empezamos la serie Las 13 potestades que el cristiano debe vencer. Y estuvimos hablando del espíritu destructor. Primera de Samuel capítulo 30, hay una palabra de Dios para nosotros. Y si usted puede ponerse de pie por un momento, sé que ha estado de pie mucho tiempo, pero vamos a ponernos de pie por un momento y tener la lectura de la palabra del Señor, reverenciar la palabra del Señor, luego va a estar un tiempo sentado. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se había llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Diga conmigo, qué angustia. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Diga conmigo, amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco, 2 racimos de pasa, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y del Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desarmados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hija, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, a través de ella enséñanos, Señor, revélanos, Padre. Haznos crecer espiritualmente a cada uno de los que hemos venido a este lugar a escuchar tu palabra. Señor, no hemos venido a distraernos a este lugar, a mirar, Señor, a escuchar lo que dice el hermano, el amigo. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra, el mensaje de tu palabra en esta hora. Por lo tanto, ahora mismo sujetamos nuestro espíritu, Señor, aquí, Padre Santo, para que pueda escuchar
tu palabra que proviene de tu espíritu, proviene, Señor, de lo más profundo de tu ser, la enseñanza que hoy tienes para tu pueblo. Gracias por cada uno de los que valientemente hoy estamos aquí en la iglesia, Señor. Te pedimos por aquellos que están enfermos, pasa tu mano poderosa, Señor, sobre su vida, levántalo de la enfermedad, Padre Santo, en el glorioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice... Puede tomar sus asientos, mis queridos hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las 13 potestades que el cristiano debe vencer. Y estuvimos hablando del espíritu destructor. ¿Cuántos se acuerdan? El espíritu destructor. Ahí está la prédica en Radio Avívate. Está la prédica para que usted la pueda escuchar, los que quieran volverla a escuchar. Y estuvimos hablando de que el Apocalipsis capítulo 9 nos habla que un día será destapado el pozo del abismo y saldrán esas langostas, esos espíritus que están encarcelados y vendrán a herir la tierra. Y dijimos que vendrán estos espíritus destructores sobre la faz de la tierra. Los que hayan quedado, yo no me voy a quedar porque yo me voy en la gran tribulación. Yo me voy en la segunda venida y no me quiero quedar en la gran tribulación. Amén. Yo me quiero irme con el Señor en su segunda venida, en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos quieren irse? Pero los que quedarán serán los escorpiones, las langostas que saldrán, dice la palabra, que como escorpiones herirán a los que están sobre la tierra. Dice, algunos se salvarán, aquellos que no han sido marcados. Pero también quiero decirle que de alguna manera estos espíritus han estado también trabajando durante todo este tiempo en la humanidad. Estuvimos viendo acerca del destructor, el ángel de la muerte, el ángel destructor que pasó en el momento en que el pueblo de Israel estaba festejando la Pascua. El Señor les dio instrucciones bien claras al pueblo de Israel de matar un cordero, de celebrar la Pascua, de estar en la casa, allí que no salieran de su casa y que pintaran los dinteles de rojo mientras el ángel destructor pasaba. Pasó el ángel destructor y no hirió al pueblo de Dios. Esto tiene un gran significado para nuestras vidas. Nosotros tenemos la autoridad delegada, la autoridad que el Señor nos ha dado de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Amén. Y nada nos dañará. El diablo, dice en Romanos en el último capítulo, que está bajo la planta de nuestros pies. Amén. Usted y yo tenemos poder para poder derribar a ese espíritu destructor. Dijimos también que ese espíritu destructor viene a través de la murmuración. Si usted quiere destruir su familia, su casa, sus hijos, comience a murmurar del vecino, comience a murmurar del hermano, comience a murmurar del pastor, y usted va a ver cómo su familia se va a destruir, porque la murmuración trae destrucción. Y el Señor nos manda a través de su palabra, ¿verdad?, que al murmurador lo pongamos fuera. Amén. Diga conmigo: todo espíritu destructor que quiere venir a mi vida por causa de murmuración es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarle del segundo espíritu y quiero hablarles de cómo vencer el espíritu angustiador. Diga conmigo: el espíritu angustiador. ¿Cuántos han pasado por un momento de angustia? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por un momento de angustia. Estamos viviendo tiempos difíciles, no es un secreto para los que estamos aquí. Cada vez hay más terremotos, lo que ha pasado en Ecuador, la gente, ¿verdad?, angustiada cuando está fuera de su país, no sabe cómo están sus familiares. Terremotos, guerra, hambres, enfermedades. En los laboratorios se está trabajando a marcha forzada desde hace varios años tratando de encontrar soluciones para alargar la vida. El otro día estaba escuchando una noticia que los científicos están enfocados en alargar la vida del ser humano. Quieren alargarla de 70, 80 años, por lo menos el doble. Y algunos decían: bueno, ¿y cuándo será la jubilación entonces? Hablaban de eso, ¿verdad? Pero hay una intención, ¿verdad? El remedio o tratar de buscar el remedio al cáncer, al SIDA,
a otras enfermedades mortales. Sin embargo, escucha, existen enfermedades que no tienen que ver con el cuerpo humano, sino con el corazón, con el alma, con las emociones, y son igualmente dañinas y muchas veces mortales. Por eso el Señor nos trae esta reflexión en este día, porque si usted está pasando por un momento de angustia, de dificultad, ese espíritu de angustia ha venido sobre su vida, ha traído temor sobre su vida, ha traído depresión sobre su vida. Hoy usted se va a levantar con las armas espirituales que le ha dado el Señor para poder vencer contra toda hueste de maldad. Aleluya, porque el Señor nos ha dado armas espirituales. Apláudale si puede al Rey de Gloria. Él nos ha dejado esas armas espirituales. A veces esas enfermedades, hermanos, nos incapacitan, nos hunden, nos quitan muchas veces las ganas de vivir. Esas enfermedades, como dije, la ansiedad, la depresión, la angustia. Sí, todos podemos ser víctimas de estas enfermedades, creyente o no creyente. A veces pensamos porque somos creyentes somos inmunes, pero los creyentes, hermanos, estamos en este mundo. El Señor dijo, te ruego, le dijo al Padre, no lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. Amén. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero nos rodea muchas cosas y los creyentes podemos ser afectados. El hecho de que usted sea afectado por un espíritu de depresión o de angustia no significa que esté en pecado, sino que usted está en este cuerpo, en este caparazón, y mientras esté en este caparazón, Elías pasó por un momento de angustia, un momento de depresión, un gran profeta de Dios que tuvo que ir al desierto y ponerse y recostarse en un enebro para que un ángel del Señor viniera a auxiliarle y a animarle. Moisés pasó por momentos de depresión, por momentos de angustia. El salmista habla de la angustia. O sea que esto es algo que como seres humanos nos puede pasar, pero nosotros como creyentes, hermanos, nos puede pasar. Cuando decimos creyentes, no estamos revestidos de una coraza que no nos va a venir las cosas, sí nos va a venir. Estamos revestidos de toda la armadura del Señor para pelear y combatir, pero los dardos del enemigo, el enemigo va a echar los dardos hacia cada uno de nosotros. ¿Me está entendiendo en esta mañana? La verdad es que estas enfermedades, hermanos, ya son una realidad en muchos cristianos. Sí, la palabra angustia, escuche, viene de la palabra latina Augustus. Augustus se refiere a un desfiladero, a un despeñadero. Cuando en latín se hablaba de un despeñadero, de un desfiladero, se le decía Augusto. Sí, y de ahí se derivó luego de abismo, de desfiladero, la palabra angosto, algo que tenía que alguien saltar, un desfiladero, un volado de un lado a otro, y mientras estaba saltando sentía como una angustia en su corazón. De ahí viene la palabra angustia. La sensación provocada por el hecho de estar junto al vacío se llamó entonces angustia. Ahora, según la definición de algunos expertos, hermanos, angustia es un estado anímico de extrema inquietud ante un peligro. ¿Cuántos han pasado por situaciones así? Frente a un peligro, el individuo que experimenta angustia se siente desarmado, se siente a veces impotente ante una amenaza. La angustia se caracteriza por la aparición de una fuerte sensación de miedo asociada a unos síntomas, lo que ocasiona un malestar en todo el cuerpo. El sentimiento que experimentamos cuando sin motivo nos preocupamos en exceso por la posibilidad de que en el futuro nos ocurra algo, eso es angustia. Pero el Señor, hermanos, nos ha venido a decir: venid a mí todos los que estáis trabajados, angustiados, deprimidos, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted está teniendo una carga tremenda en este día, déjelo a los pies de la cruz. Amén. Mire, podemos decir mucho acerca de la angustia, ese sentimiento de amenaza cuya causa es por el momento desconocida, pero que puede aparecer en un momento. También se dice que los animales sienten angustia, pero que la diferencia es que la angustia de los animales cuando su vida está en peligro. Nosotros sentimos angustia cuando nuestra vida está en peligro y cuando no también, porque los animales no se preocupan, hermano, pero el ser humano se preocupa y al preocuparse siente angustia. Pero la angustia no es un pecado. Quiero decirle
esto. No es un pecado en sí, pero sí puede llevarte a acciones pecaminosas. La angustia es una señal de que usted está vivo. A través de la Biblia yo pude buscar algunos personajes que pasaron por momentos de angustia. Por ejemplo, Jacob, ustedes conocen la historia de Jacob. Su angustia fue a causa de los errores del pasado. Usted sabe, Jacob, hermano, engañó a Esaú, a su hermano, y cuando lo engañó, porque recibió la primogenitura, recibió la bendición. Esaú desechó la primogenitura y Jacob recibió la bendición del padre de la primogenitura. Él sabía que estaba haciendo algo malo, él sabía que estaba haciendo algo que no le correspondía. Sin embargo, él anhelaba aquello, pero aquello le hizo comenzar a correr, le hizo comenzar a huir de sus hermanos con una angustia en su corazón. La angustia es consecuencia de esa maldad que no lo dejaba vivir en paz. Jacob, mire, tenía que arreglar las cuentas con su hermano para poder ser libre de toda esa angustia. Hay veces, hermanos, que nosotros hacemos algo que no debemos hacer y sentimos en nuestro corazón ciertas emociones un poco que necesitamos arreglar la situación. Amén. ¿Cuántos dicen amén en este día? Mire, su angustia era de culpabilidad, Jacob, porque sabía lo que había hecho en el pasado. A veces, hermanos, hay errores del pasado que nos persiguen aún porque no pedimos perdón en el momento. Por eso es necesario pedir perdón en el momento que ocurran las cosas. No deje que las cosas pasen, porque si las cosas pasan van a peor y usted va a sentir entonces ese sentimiento de angustia. Mire, Jacob no arregló las cosas a tiempo y entonces tuvo que huir. Estuvo 20 años huyendo, dice la palabra, a causa de ese sentimiento de culpabilidad, esa carga que él sentía que era demasiado pesada. Había en su conciencia algo que le acusaba. Mire, la palabra de Dios dice, Salomón dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y hay personas así, hermanos, que están huyendo sin que nadie le persiga. ¿Por qué? Detente por un momento. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? ¿Cuál es tu angustia en el corazón? Revísate a ver si hiciste algo malo, si es falta de perdón en tu vida, porque Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dile, hermano, que está a su lado, Dios te quiere bendecir. Así que deja de correr. Amén. Me gusta mucho el proverbista. Proverbios capítulo 28 verso 1 dice, mas el justo está confiado como un león. Mire, el león es el rey de la selva. Él está confiado, que nadie se va a meter con él porque él es el rey. Amén. Si usted es justo y usted hace justicia, amén, y usted está siempre en justicia y está con Dios y está haciendo las cosas justas, usted se va a sentir como un león. Amén. ¿Cuántos pueden rugir en esta mañana y hacer como un león? Aleluya. Dele el aplauso a Cristo y dile, yo no me voy a desechar de mi vida todo espíritu de angustia que venga a mi vida por causa de errores pasados. Hay personas que sienten angustia, y esto era también en Jacob, angustia por su futuro incierto. Jacob estaba trabajó 7 años por su primera mujer y luego tuvo que trabajar 7 años por la que realmente quería, Raquel. Porque como él era engañador, fue engañado, y la noche de la boda, en vez de darle a Raquel, le dieron a Lea. Y quedaron 14 años que tuvo que trabajar este hombre Jacob en la casa de su tío Labán para poder tener el amor de su vida. Pero aún así su futuro era incierto. Hay personas que tienen el futuro incierto en su vida, en su familia. Aunque Jacob, mire, era económicamente muy rico, pero el dinero no podía asegurar el futuro. Déjame decirte, tú podrás tener todo el dinero del mundo, pero no hay tranquilidad en tu corazón. Por eso aquellos que buscan afanarse en la vida y buscar mucho dinero, podrán llegar a tener mucho dinero, pero a la final un gran vacío en el corazón, porque la riqueza no dan la felicidad al ser humano. ¿De qué le vale el hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Sabe cuál es la verdadera felicidad? Hay ricos que dicen, yo tengo todo lo que tengo, pero mire, ¿qué daría para tener un minuto de felicidad? Daría toda mi fortuna para tener un minuto de felicidad. Este era
Jacob, hermano, económicamente muy rico, pero el dinero no le podía asegurar su futuro, porque su futuro dependía de la voluntad de su hermano Esaú. Si lo encontraba Esaú, lo iba a matar, y su futuro dependía de eso. A veces la angustia se apodera de nosotros porque contemplamos un futuro incierto. Mire, déjeme decirle estas palabras sabias: no hay economía suficientemente firme que no pueda desplomarse. Escuche, países con economía suficientemente y plataforma firme también se han desplomado. ¿Sabe? No hay, hermano, no hay un ejército lo suficientemente eficaz para proteger un pueblo. Aunque una nación se jacte de tener el mejor ejército, las mejores armas, déjeme decirle, eso no es suficientemente eficaz para poderse proteger. Mire Estados Unidos con todas las armas que tenía, cómo atacaron las Torres Gemelas. ¿Me está entendiendo? Uno puede decir toda la seguridad del mundo, pero mire, a pesar de estar en el país más seguro, hoy el país más seguro se llama Israel. A pesar de estar en el país más seguro del mundo, sin embargo, siguen explotando bombas, siguen muriendo gente. Entonces, la economía no te va a dar la seguridad. Un ejército no te va a dar la seguridad. No hay un país suficientemente bueno donde ir, donde la maldad no nos pueda alcanzar. Usted no puede decir, ay, es que voy a este país y ahí sí verdaderamente voy a criar a mis hijos en un paraíso. Mire, ahí también existirá la maldad. Mire, eso es así. No existe un empleo seguro. Déjeme decirle esto. Usted hoy tiene un empleo, pero eso no significa que usted va a terminar su día y jubilarse en el mismo empleo. ¿Me está entendiendo? No existe un empleo seguro, ni la misma vida física de usted es segura. Hoy usted está, mañana no lo sabe. Solo Dios conoce nuestro futuro y nuestro futuro está en las manos del Señor. No de un país con economía rica, no de un empleo, no porque tú vayas al mejor médico vas a tener asegurada la vida. ¿Me está entendiendo? Dile, hermano, que está a su lado. Es así. Hay angustia por el futuro incierto. ¿Sí? Pero Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Amén. ¿De qué te vale afanarte por el día de mañana? Si cada día trae su propio afán. Eso quiere decir, no te angusties. Deja las cosas en las manos del Señor. Trabaja lo que tengas que trabajar, no te cruces de brazos, porque hay algunos que dicen, lo estoy dejando todo en las manos del Señor. Y llega la pobreza a su vida. La Biblia dice eso. ¿Me está entendiendo? No podemos cruzarnos de brazos, tenemos que seguir trabajando, pero eso sí, no podemos estar angustiados por el futuro. No podemos estar tampoco decir, bueno, estoy en el mejor de los países, mi futuro está asegurado, porque de un día para otro las cosas cambian. Amén. Nadie sabe lo que sucederá mañana. Y ese futuro incierto muchas veces trae angustia a nuestra vida. Las noticias están a la orden del día. Desayunamos con noticias, estamos almorzando con noticias, estamos cenando con noticias. La información de la situación mundial, ¿qué hace? Inyecta angustia en nuestras vidas, en nuestra mente. Por eso yo decidí apagar el televisor. Hermano, yo no veo televisión. ¿Me está entendiendo? Mi familia sabe que es así. Yo no veo televisión porque para estar escuchando las cosas que pasan, prefiero estar metido en la palabra del Señor, adorando al Señor, en mis cosas, en los quehaceres que tengo que hacer, pero no estar escuchando cosas que angustian mi corazón. Levante su manito ahí donde está y diga, todo espíritu de angustia se va en el nombre de Jesús. Amén. En Cristo está nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, aleluya. Dale yo no sé, iglesia, si usted ha entendido esta palabra. Solo en Cristo está nuestro consuelo, nuestro futuro.
con Cristo. Alguien escribió esto y hoy me alegraba porque en el chat de la iglesia lo pusieron. Yo decía, Señor, mire qué tremendo que es el Señor. Alguien puso esto que yo estaba también meditando: con Cristo mi pasado fue perdonado, mi presente tiene significado y mi futuro está asegurado. Amén. Con Cristo mi pasado fue perdonado, mi presente tiene significado y mi futuro, diga conmigo, mi futuro está asegurado. Amén. Entonces Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Mire, Jesús, hermano, si no fuera que Dios está preparando lugar y morada para cada uno de nosotros, nos está preparando algo en el cielo glorioso, Él no lo hubiese dicho. Él fue sincero en sus palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Amén. Diga conmigo: gracias, Señor, porque tú vienes. Dile, hermano, que está a su lado: Jesús viene. Cuídate, mantente firme, sé un vencedor, no te duermas, porque Jesús viene. Amén. Dale un codazo, despiértalo en esta mañana y dile: Jesús viene, mantente firme. Aleluya. El Señor viene. Sí, dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Él viene. Y Él dijo: os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. La realidad, hermano, que este hombre Jacob estaba angustiado. Su futuro no lo conocía. Su pasado cometió muchos errores. Quizás usted esté en la misma situación, un pasado con muchos errores, un futuro incierto. Otro de los personajes bíblicos que me llamó la atención y capturó mi atención en esto para poderlo compartir era Jonás. Jonás en el capítulo 2, versos 1 al 10, usted conoce la historia, su angustia, la angustia que pasó Jonás. Jonás estaba angustiado. Cuando usted lee la historia, él estaba angustiado. Pero ¿sabe por qué Jonás estaba angustiado? Por todas las circunstancias adversas y a causa de su desobediencia. Circunstancias adversas en las que él mismo se mete. Hay circunstancias en las que uno mismo se mete y luego no sabe por qué están pasando las cosas y quiere siempre culpar a Dios, el dedo acusador culpando a Dios. Pero las circunstancias, hermano, nos las metimos nosotros, nos metimos ahí nosotros. Dios no nos llevó, ¿verdad? No nos llevó tomados de la mano en aquello. Fue nuestra propia decisión que nos metió en esa circunstancia, y muchas veces hasta le decimos: no, es que yo oré al Señor y el Señor me contestó. Mire, cuando yo tuve que tomar decisiones importantes en mi vida, no solamente oré por mucho tiempo, ayuné por mucho tiempo, le pedí dirección al Señor, le pedí que el Señor me hablara a través de la palabra, le pedí que el Señor me hablara a través de personas, le pedí que el Señor me hablara a través de desconocidos, y entonces supe que era la voluntad de Dios. Porque muchas veces nos metemos en situaciones como Jonás pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Mire, ¿dónde se encontraba Jonás después de que desobedeció? En el vientre de un pez, en las profundidades del mar, dice la Biblia. Las algas marinas se enredaron en el cuello de Jonás, hicieron sushi con Jonás. Ahí estaba Jonás. No era un día ni dos, no era una noche ni dos, sino 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. Los jugos gástricos, hermano, del pez, sí, hermano, hicieron que la piel de Jonás se volviera blanca. La angustia se apoderó de Jonás. Si usted lee ese capítulo se da cuenta, ¿sí? Muchas veces tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando descendió a Jope, cuando compró el boleto a Tarsis. Dios lo estaba mandando a Nínive y él quería irse a Tarsis. Muchas veces queremos nosotros hacer la voluntad contraria de lo que Dios nos está diciendo. El Señor te dice: ve a Nínive, y tú compras el boleto para Tarsis, y cuando ya estaba en el barco, cuando empezó la tormenta, él tuvo que descender esos escalones de la profundidad del barco hasta encontrar
encontrarse con su propia desgracia para entonces poder clamar a Dios. Mucha gente tiene que llegar así, a encontrarse con la propia desgracia para entonces poder clamar a Dios. Muchos decimos amén, pero estamos pensando todo lo contrario. Ni no me lo revela ni carne ni sangre. ¿Cuántas veces nosotros también nos convertimos en necios porque en lugar de arrepentirnos por lo malo, hermanos, que estamos haciendo, no lo hacemos hasta que nos encontramos en una extrema angustia y desesperación? Señor no quiere que tú pases por esa angustia, por ese espíritu de angustia, por esa desesperación, pero es a causa de nuestras propias decisiones, malas decisiones que hacemos. Nosotros mismos nos metemos allí. Pablo dijo una gran verdad: lo que siembran en la carne recogerán en la carne, recogerán en corrupción, pero los que siembran en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Escuche, esto es importante. Entonces Jonás, hermano, estaba metido en una tremenda angustia por su propia causa. Quizás tú estás metido en una tremenda angustia porque tomaste decisiones malas, un mal noviazgo, una maternidad antes de tiempo, porque eres madre soltera joven, quizás un matrimonio forzado a causa de algo, enfermedades por causa de los vicios, tantas cosas, malas decisiones. Pero cuando estamos en ese gran pez de problemas como Jonás, en las entrañas de la calamidad, en prisiones de angustia como estaba Jonás, si usted lee capítulo 2, necesita saber algo: que todavía hay esperanza. Pero no llegues allí. Haz las cosas bien antes de llegar a esa situación. Sí, el Señor todavía nos da esperanza en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de las profundidades del mar y en el vientre de un pez, nos da esperanza. De manera que encontramos diferentes situaciones de angustia en la vida. Hay angustia a causa de la muerte. Sí, Jonás se sentía perdido cuando estaba en ese vientre de la ballena. Creía que, de ese gran pez, creía que era su fin. El gran pez se lanza hacia el fondo del mar. Jonás piensa que va al fondo del abismo, a la muerte segura, a la pena máxima de su desobediencia. Y por primera vez en su vida está frente a la muerte que quiere arrebatar su alma. Déjeme decirle, la angustia se apodera de él porque su vida está en peligro. Muchas veces cuando tenemos la vida en peligro, la angustia se apodera de nosotros. Causa de la muerte, por ejemplo, o otra causa, cuando estamos frente a una realidad, ¿verdad?, de muerte en nuestras vidas, se nos toma el alma de la angustia. La muerte, hermano, déjeme decirle, para completar esto, no es un acontecimiento solo para adultos mayores, tampoco solo para enfermos. La muerte es para todos, a menos de que Cristo venga y nos lleve en una nube con Él. La Biblia dice: de la manera que está establecido todos los hombres que mueran una sola vez. Hay una sola muerte. Por eso no hay una segunda vida. No hay, en mi vida pasada yo era esto, yo era lo otro. En mi vida pasada yo era un ratón. No. En mi vida pasada yo era un perro. No, eso no existe. La Biblia dice claramente en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. ¿Me está entendiendo? Bueno, hay diferentes causas, hermanos, que pueden venir a nuestra vida para la angustia. Jesús pasó por un momento de angustia en el Getsemaní. Jesús pasó por un momento de angustia. La angustia de Jesús no fue por su futuro incierto, porque el Señor conocía cuál era su futuro. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva mucho fruto. El que tiene el Hijo tiene la vida. Amén. Amén. Jesús sabía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él sabía lo que iba a hacer. Él conocía
su futuro. Pero cuando él estuvo en tiempo de angustia, no fue por el futuro incierto al cual él estaba enfrentándose. Tampoco fue por los errores de su pasado, porque Jesús no tuvo errores. Tampoco fue por el temor de enfrentarse a la muerte, porque su Padre estaba al otro lado dándole la mano. ¿Sabe por qué Jesús se angustió en el Getsemaní? Yo les puedo decir esto, hermano. Mire, la Biblia dice en 2 oportunidades en Mateo capítulo 26, verso 37, que la angustia de Jesús fue a causa de la tristeza, a causa de la soledad. Él estaba triste porque él veía que sus discípulos estaban durmiendo mientras él estaba en el momento más crítico de su vida. La tristeza trajo angustia al corazón de Jesús, la soledad de verse solo con todos los discípulos que tenía, pero él estaba allí solo peleando la buena batalla. La Biblia me dice que él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. ¿Sabe? La tristeza se apoderó del corazón de Jesús. Él dijo: mi alma, escucha, está muy triste hasta la muerte. En otras palabras dijo: me siento tan afligido que me siento morir. Sus discípulos quizás miraban sus ojos brillosos queriendo llorar, pero nadie estaba con él. La segunda palabra es la angustia, el estado anímico que estoy pasando. Yo me imagino, hermano, porque yo he pasado por esas situaciones cuando yo quiero buscar al Señor y quiero que la iglesia busque al Señor y solamente veo unos 5, 6, 10, 15 que están allí orando. Mi alma se entristece, mi alma se angustia, porque yo digo: Señor, estamos en estos últimos tiempos y la gente lo que está pensando es en todo menos en buscar tu presencia. Si buscara primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas fueran añadidas a su vida. Escucha bien, si tú quieres que Dios añada a tu vida cosas, primeramente busca el reino de Dios. Eso es tan sencillo como Mateo 6:33 lo dice, pero no lo aplicamos porque cada uno de nosotros tiene algo que hacer. El otro día, martes de oración, hermano, para decirle: mi alma está en angustia, mi alma a veces se siente sola, en tristeza. Entiendo lo que dice Jesús allí. Yo hice 900 kilómetros el martes, me paré a las 5 de la mañana, cogí la camioneta y me fui a mi trabajo, a unas presentaciones que tenía que dar en el norte de Madrid. Y sabe una cosa, terminé las presentaciones y me regresé y estaba aquí a las 8 de la noche en el servicio de oración. Levanta la mano los que estuvieron en el servicio de oración el martes. Poderoso servicio. Y hay gente que dice que he trabajado todo el día, por eso es que no he ido, porque me siento cansado. Qué cansado, hermano, qué cansado. ¿Cuál es el cansancio para buscar a Dios? ¿Habrá cansancio? ¿Habrá enfermedad para buscar a Dios? Yo creo que no hay, no debe haber. Jesús sintió esa angustia de que sus discípulos, hermanos, estaban, pero no estaban. La angustia que estaba allí, el estado anímico de esa inquietud que tenía Jesús. Jesús, hermano, no tenía costumbre de exagerar ni lamentarse sin razón. Cuando dice que estaba angustiado es porque lo estaba. Marco nos dice la tercera palabra que traduce: entristecerse. Jesús estaba triste, de manera que Lucas narra que allí en el huerto del Getsemaní su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba allí en ese lugar. Mire, Jesús quiere que tú sepas que Él te entiende, sí, que Él sintió lo que tú sientes. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque yo le decía: Señor, ¿será que yo solamente siento esto? Pero cuando estaba viendo esta palabra, hermano, en mi corazón, dije: gracias, Señor. ¿Sí? Mire, la palabra dice: no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
porque Él no es un sumo sacerdote incapaz de no comprendernos. Él nos compadece y nos comprende. Jesús sabe todos nuestros temores, Jesús sabe todas nuestras preocupaciones, toda nuestra tristeza. Él sabe también cuando experimentamos momentos de soledad. Mateo capítulo 26, verso 40 al 41 dice la palabra: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Jesús se levantó, temblaban sus rodillas, apenas podía sostenerlo, tenía quizás la fisionomía descompuesta, estaba desconocido, allí pálido, erizado sus cabellos, sus rodillas vacilantes, sus manos llenas quizás de hojas secas, pero allí estaba. Sin duda Jesús se acercó a sus discípulos procurando camaradería, solidaridad, simpatía, pero no la tuvo. Y ese estado, eso fue lo que angustió a Jesús. No era ir a la cruz a morir, porque Él sabía que tenía que entregar su vida. Un día u otro tenía que entregar su vida, y era para el rescate de muchos. Pero el texto sagrado hoy, hermanos, nos habla de un acontecimiento que es tremendo, que yo quiero que usted mantenga ahí en 1 Samuel capítulo 30. Es una reflexión sobre una historia de un hombre que también pasó por un momento de angustia. La Biblia habla de ese momento de angustia. Dice la palabra del Señor que David y sus hombres vinieron a Siclag. En Siclag estaba el campamento de David, que no era rey. Todavía David no era rey. Sencillamente David y sus valientes estaban siendo perseguidos por Saúl. Tenían un campamento y habían como 600 hombres, dice la palabra del Señor. Y llegaron los enemigos, los amalecitas, y tomaron el campamento y se llevaron cautiva a las mujeres, a los hijos, a las esposas, a todo el ganado, a todo, e incendiaron el campamento. Y cuando llegó David, dice el verso 3, allí con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada el campamento, las mujeres y los hijos estaban desaparecidos, habían sido llevados cautivos por este ejército amalecita. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y oraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Hermano, ahí estaban angustiados. ¿Cuántos han pasado por un momento así? ¿Cuántos han llorado hasta que les falta la fuerza? Han quedado en el piso, han quedado en el suelo, han quedado allí en la tarima, han quedado en el cuarto allí sin fuerzas ya para llorar. Así estaban estos hombres. Dice que las mujeres de David, también Abigail y Ahinoam jezreelita, se la habían llevado cautivas, y David se angustió. Llegó el espíritu de angustia sobre este hombre valiente, guerrero. Amén. Hermano, dice que se angustió mucho porque el pueblo se le enfrentó y quería apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma. Diga conmigo: la angustia trae amargura. Si estás amargado, suelta la angustia. Amén. Amén. Ahí está la palabra, mire, nos dice, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. ¿Usted se imagina, alguna vez se le ha perdido su hijo? ¿Qué ha sentido? Las madres, aquí, porque los padres nos hacemos los valientes, pero estamos así. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Me está entendiendo, hermanos? Un momento de angustia aquí. Todo el campamento se había ido, no sabían qué habían pasado, estaban cautivos, habían destrozado todo. Ellos lloraron amargamente hasta perder su fuerza. Y dice que David hizo algo. ¿Qué hacer cuando el espíritu de angustia viene sobre tu vida porque el médico te ha dado una mala noticia? ¿Qué hacer cuando el espíritu de angustia viene sobre ti? Cuando has perdido todo el dinero que tenías en el banco, o quizás quedaste sin nada. ¿Qué hacer? ¿Correr? ¿Irte? ¿Qué hace? ¿Ven lo que dice la palabra del Señor que hizo este hombre valiente? Hermano, este hombre valiente no comenzó a correr a la aventura, no comenzó a correr y a golpear el aire, como dice el apóstol Pablo.
No, este hombre hizo algunos pasos que yo quiero que usted hoy medite conmigo, porque es lo que te va a dar la victoria en el tiempo de angustia. Lo primero que hizo David, hermanos, que yo puedo ver, y escuche bien, antes de poder ver este versículo, quiero hablarte de Siclag. Siclag era el campamento donde estaba David. No era Belén, donde comenzó David sus comienzos, su vida, su niñez, donde su llamado y su ministerio fue en Belén. Siclag tampoco era Jerusalén, el lugar final, el lugar de la victoria, donde él obtendría la corona. Siclag era un lugar intermedio, un lugar de entrenamiento, un lugar de prueba. El Señor puede pasarte por un tiempo de angustia en Siclag, porque Él quiere entrenar tu alma. Aleluya. Es un tiempo intermedio para entrenar tu alma, pero si tú no entiendes la voluntad de Dios, tú te devuelves de Siclag y te vas a otro lado. Dios te mantiene en Siclag porque es un lugar intermedio, un lugar de entrenamiento. Es el lugar donde todo el cristiano debe pasar antes de ir a la Jerusalén o al destino. Jerusalén significaba para David el destino, su corona, su trono. Pero antes de llegar a la corona y el trono, él tenía que pasar por Siclag. Siclag fue la prueba de fuego para David en su momento de angustia. Tú estás pasando por un Siclag. Es tu momento para poder llegar a coronarte vencedor. Pero si no soportas ese tiempo de angustia y comienzas a escapar y comienzas a hacer cosas, déjeme decirte, nunca vas a llegar a ser coronado y ser vencedor. ¿Sabe que el Señor tiene coronas para nosotros? Amén. Igual que David fue coronado como rey, el Señor tiene coronas para nosotros. 7 coronas tiene el Señor para cada uno de nosotros, ¿sí? El Señor quiere coronarnos. Por eso le dije la semana pasada que en Apocalipsis, en las 7 iglesias, le dijo a las 7, si vencieres, porque Él quiere coronarte. Si vencieres sobre el pecado, si vencieres sobre la idolatría, si vencieres sobre el adulterio, si vencieres sobre todas esas ideas malas que llegan sobre tu vida, si vencieres y te quedares en el tiempo que Dios te está diciendo, mire, llegarás a Jerusalén. Siclag era ese lugar intermedio, era la prueba de fuego. ¿Por qué fue tan importante Siclag en la vida de David? Porque después de Siclag, David fue coronado como rey. En Belén, David fue ungido. En Jerusalén él fue coronado, pero en Siclag es clave porque fue probado. Desde tu ungimiento hasta tu coronación vas a pasar por Siclag. Escucha, cristiano, vas a pasar por ese momento de angustia, vas a pasar por ese momento y ese tiempo de prueba, pero tienes que hacer estas cosas que David hizo aquí, y yo quiero que usted pueda conmigo irse a este verso de la palabra del Señor, porque David, hermano, en medio de esa situación emocional que estaba viviendo, mire lo que hace, verso 7, David dice la palabra, verso 6, perdón, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David, subraye eso, se fortaleció en Dios. Aleluya. Levante las manos y dile: yo tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. No puedo hacer que venga sobre mí el espíritu que me haga debilitarme. Todo lo puedo, di en Cristo que me fortalece. Dile hoy a tu vida, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Diga, iglesia, fuerte soy. Tengo que fortalecerme, y no es en lo que me va a dar el gobierno, lo que me va a dar un amigo o lo que me va a dar otra persona. Tengo que fortalecerme en el Señor. Diga conmigo: en el Señor. Hermano, todo lo que provenga de lo que no provenga de Dios no va a ser una bendición para su vida. Pero cuando proviene de Dios, diga conmigo, si proviene de Dios, es una bendición. Punto número 1. ¿Cómo vencer el espíritu de angustia? Fortalécete en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice Efesios? Vestidos de toda la
armadura de Dios. ¿Para qué te tienes que vestir de la armadura? ¿Para ir ahí como un payaso? Porque hay muchos cristianos que son payasos. Tengo el escudo de la fe. Ay, pastor, tengo una enfermedad. ¿Dónde está tu escudo de la fe? ¿Dónde está tu fe? Amén. No seas un payaso. Revístete de toda la armadura de Dios, pero para pelear. Hay muchos que tienen un espíritu de estupidez en su vida. ¿Sí? Y yo creo que este es el número 14 que voy a predicar, de las potestades. ¿Verdad? Porque si el Señor nos ha dado la armadura, para revestirnos es, y para pelear y hacer frente. Y el Señor dice en su palabra, y Pablo lo dijo, que haremos frente, amén, aleluya, a principados, a potestades, a huestes, a gobernadores del mundo espiritual que están en regiones celestes, amén, y saldremos victoriosos, amén, amén. Dile hermano que está a su lado, revístete de toda la armadura, no hagas el payaso. La armadura no es para que salgas disfrazado, sino para que salgas vestido y revestido del poder de Dios. Porque hay muchos cristianos que se disfrazan de la armadura, pero realmente no llevan la armadura en su vida. ¿Sí? Mire, fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Amén. Entonces, hay cristianos que no están firmes. ¿Por qué no están firmes? Porque lo que tienen es un disfraz de armadura. Un espíritu de estupidez que le ha llegado a la mente, pero que no están verdaderamente utilizando la armadura. Si tú utilizas la armadura, vas a toda potestad, toda desechanza del diablo, vas a permanecer, dice la palabra, firme. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando venga un pensamiento a ti, muchachito, muchachita, jovencito, que tienes que hacer cosas que son indebidas, ahí están las huestes de maldad que están tratando de rodearte, y por eso tú tienes que levantarte con la armadura de Dios para poder resistir y hacerle frente a toda obra del enemigo. Amén. Aleluya, apláudele a Cristo de la gloria, aleluya, apláudele al Señor. Todo espíritu de maldad, todo espíritu de angustia, todo espíritu de opresión es vencido con la armadura. Y dice el apóstol, están pues firmes de nuevo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y sobre todo toma el escudo de la fe. Hay personas que dicen, ay, es que yo no sé, Dios ya no me está hablando. Toma el escudo de la fe. Si no te está hablando es porque estás teniendo una doble vida. Hay gente, hermano, que Dios no le habla porque tiene una doble vida. La Biblia dice que de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Cuando usted ve la vida de esas personas, usted ve que por un lado dicen disparates, groserías, tacos, cosas que para el mundo es normal. Pero ¿qué aprendimos aquí el viernes? A no conformarnos. Amén. Romanos capítulo 12. Nosotros no nos podemos conformar a este mundo. Y por el otro lado están diciendo Dios te bendiga y no sé qué. Y tienen dos lenguajes. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú tienes dos lenguajes, si tienes doble vida? Dios no te va a escuchar así cuando tú tienes una doble vida. Entonces, mire, este hombre lo que hace, número uno, se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. Fue lo primero que hizo en Ciclac. ¿Okay? Cuando tú te sientas que estás viviendo momentos difíciles en tu vida, donde las cosas no han salido como tú te esperabas y te sientes desanimado, aprende a fortalecerte en el Señor. Fortalecerte en el Señor es poner toda la confianza en Dios. Escuche, toda. No en un amigo, no en un trabajo, no en una cuenta bancaria, en el Señor. Fortalécete en el Señor, es aprender a cobrar ánimo en los momentos de adversidad. Fortalécete en el Señor, es confiar cuando tienes ganas de desistir. Eso es fortalecerte. Número 2, mire lo que hace. David busca al representante de Dios, al sacerdote Abiatar, al representante de Dios, hijo de Ahimelech.
y le dijo, te ruego que me acerques el efod. El efod era una vestidura que utilizaban la gente de los levitas, que utilizaba el sacerdote, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Escuche bien, fortalécete en el Señor en el tiempo de angustia. Consulta con el Señor. No consultes con tus propias ideas. Yo sé que muchos dicen amén, pero no entienden esta palabra. Siguen consultando con sus propias ideas. Mire lo que hizo David. David consultó a Jehová. Mire lo que hace David, hermano. Perseguiré a estos merodeadores. Mire lo que le hace preguntas. Le está haciendo preguntas, le está diciendo, Señor, por favor dime qué es lo que tengo que hacer. Los voy a poder alcanzar. Señor, háblame. Y le dijo el Señor, le dio la respuesta y le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Dice, partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Esto me impresiona. Mire, hermano, siempre tenemos que pedir dirección al Señor. Levante su mano y diga, dirección al Señor. No a un comodín, no voy a llamar a un amigo para decirle, ¿qué hago en esta circunstancia? Hay gente que, mire, en vez de consultar al Señor, espera que el Señor te mande la respuesta. Hay gente que se impacienta y lo que hace es marcar los números telefónicos para buscar asistencia. Llame al 111, llame al 113 y están ahí, ¿verdad? O llamen a la línea de la quiromancia para decirte lo que vas a hacer. No, consulta al Señor y espera en su respuesta. Consulta al Señor y espera en su respuesta. ¿Qué más te da esperar? Un año más, un mes más, un minuto más, pero que el Señor te responda. La palabra de Dios siempre trae dirección, nos infunde aliento y sobre todo esperanza. Y aquí dice la palabra que siguió adelante David. David partió, no se quedó en el lugar, siguió adelante con 400 hombres y una palabra de Dios en el corazón. Y aunque algunos hombres lo abandonaron, la palabra de Dios nunca lo abandonó. Escucha, los hombres te podrán decir, sí, todo lo que tú quieras, aquí está mi mano, te la tiendo para ayudarte. Y luego cuando llegue, resulta que no te ayudan nada. Pero si la palabra de Dios está en el corazón, hermano, los hombres podrán hacer lo que quieran hacer, podrán decirte cualquier cosa, pero Dios te va a seguir ayudando, aleluya. Dios te va a seguir fortaleciendo, aleluya. Aquí estaba este hombre, David siguió adelante, los hombres, 200 hombres se quedaron en Besor, pero David tenía la palabra de Dios y algunos valientes que lo acompañaron, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, en este lugar hay valientes que vamos a seguir hacia adelante, en esta tierra vemos valientes que vamos a seguir adelante, porque tenemos una palabra de Dios en nuestro corazón, aleluya, y vamos a ver a España rendida ante los pies de Jesucristo. ¿Cuántos españoles dicen amén y se levantan en esta hora? Aleluya. Y diga, la palabra de Dios va a traer resultados sobre esta vida, aunque se vayan los que se vayan, aunque te abandonen. En Besor a David lo abandonaron, pero él siguió hacia adelante. Diga conmigo, la consigna es seguir hacia adelante. Algunos están aburridos. Sería mejor ponerle un partido de fútbol para verles emocionados. ¿Por qué por el Señor te aburres?
Yo no me aburro. Esto es palabra de Dios, hermano. Yo no sé si usted la está recibiendo, pero yo la he recibido para mi vida. En esta mañana, antes de salir a la casa, un espíritu angustiador quería ponerse sobre mi vida. Justo antes de salir, mi hijo Samuel, que está mal, que está con resfriado, que está con antibióticos, se mareó, se puso amarillo, pálido, inconsciente. Y ahí estaba el papá, porque yo soy papá y soy pastor. Pero el Señor me recordó, ¿y qué vas a predicar? Sobre el espíritu de angustia, y te vas a angustiar. Aleluya. Hermanos, yo recibo de primero la palabra antes de darla, hermano, porque creo en ella. Y miren, Besor le abandonaron 200, pero David siguió y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron pan, y comió y le dieron de beber agua. Mire, punto número 4, cuando tú has salido de Siclac y vas a buscar tu botín, lo que el enemigo te ha robado, escuche bien, no importa cuán fuerte te haya golpeado el enemigo, el mejor golpe del diablo no es suficiente para mantenerte derribado. Tú puedes levantarte porque Dios es tu estandarte. Y aquí lo que hizo David, hermano, venció con el bien el mal que le hicieron. Estos enemigos vinieron a atacarle, a incendiarle el campamento, a llevar cautivo todo lo que tenía, y se le aparece un hombre precisamente que venía con aquellos que habían hecho todo eso, y en vez de David matarlo, David le hace de bien. Le dio pan, le dio de comer, le dio agua. Por eso, hermano, hay que vencer con el bien el mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el camino te encontrarás muchos egipcios. Aún en la iglesia habrá muchos egipcios. Pero vence con el bien el mal. Aleluya. Eso es lo que tienes que hacer. David lo que hizo, punto número 4, venció con el bien el mal. David, en vez de matar a ese joven egipcio que había pertenecido al ejército, lo ayudó, le dio de comer. Muchas veces en Siclac vamos a ser tentados de responder con amargura, con ira y rencor ante un momento de angustia, pero no lo hagas de esa manera. Lo mejor que podemos hacer ante un momento de necesidad es suplir las necesidades de otros, y porque así le damos excusa a Dios para que Él nos bendiga. Si tú bendices a otros, Dios te va a bendecir a ti. Amén. Punto número 5, miren, Siclac, escuche bien, Siclac puede pasar de un lugar de prueba a un lugar de victoria. Si usted se lee aquí del verso 17 al verso 20, dice, y los hirió David desde aquella mañana. Los hirió David desde aquella mañana. ¿Cuántos están conmigo? Hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos. Hermano, cuando David llegó a aquel lugar, que fue guiado por este egipcio que él le dio de comer, llegaron al lugar y vieron que estaban comiendo, bebiendo, y dijo David, es la hora de atacar. Amén. Y comenzó a atacar el campamento, y dice que él recuperó todo. Dice que huyeron solamente 400. El verso 18 dice, y libró David todos los amalecitas que había tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo, me gusta esto, lo recuperó David. Aleluya, amén. Déjame soltarte esta palabra, iglesia. Aquello que el diablo se ha querido robar, lo vas a recuperar en el nombre glorioso de Jesús. Si es tu salud, la vas a recuperar. Aleluya. Si es tu finanza, la vas a recuperar, pero no faltará nada que no recuperes, te dice el Señor en esta mañana. Aleluya. No faltará nada que no recupere. Aleluya. Gloria al Señor. Créele al Señor. Iglesia, ponte de pie. David recuperó todo. Pasos para vencer la angustia. Levanta tus manos ahí donde está. Esos pasos, hermanos, tenemos que ponerlos en práctica. 5 pasos para recuperarte de la angustia. David recuperó todos los amalecitas, hermanos, los que los amalecitas habían tomado y rescatado.
y a sus 2 esposas. Y me gusta, no le faltaba nada. Hermano, Dios no te va a traer a un lugar para que tú salgas en pérdida. Si tú esperas al Señor, no te faltará nada. Pero tienes que esperar en el Señor. David recuperó todo lo robado, su esposa, su familia, todos sus bienes. Y esto nos deja una gran enseñanza, iglesia. Y es que siempre después de un tiempo de angustia, hay un tiempo de recompensa. Levanta tu mano.